Pues muy buenas noches, aquí estoy por segunda ocasión. Muchas gracias por seguirnos otra vez. Lo primero, quería agradecer a todos los fieles seguidores, amigos de La Tuerca a lo largo de este año de programa. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a un balance de la situación política de este último año y también hablar un poco de la evolución que ha tenido La Tuerca. También queríamos agradecer sinceramente a todos los amigos, socios, compañeros, todos los que han participado de diversas maneras en apoyar a Teleca para que sea posible la vuelta al TDT, que si no me equivoco, en enero ya vuelve el canal a emitirse por TDT. Una situación particular que quiero mencionar es que el presentador que ha dirigido La Tuerca todo este año ha sido fichado, invitado a participar en la tertulia de La Sexta, que dirige el periodista Antonio García Ferraras. Pablo Iglesias nos abandona, esperamos contar con él como tertuliano. Hoy, en el último día de esta tuerca, va a participar con nosotros como tertuliano. Ha sido imposible convencerlo, pero bueno, le deseamos pues, un feliz viaje en La Sexta. Sabemos que el Twitter arde entre felicitaciones y algunas decepciones. Nosotros como compañeros, pues nada más que desearle una feliz estadía en La Sexta y que las puertas de La Tuerca van a estar siempre abiertas y que sin él, desde luego, este programa no hubiera sido igual. Nada más. Ahora, luego tendremos oportunidad de conversar un poco con Pablo y a ver qué explicación nos da. Lo que vamos a ver ahora es el video censurado por la Casa Real con el discurso del rey que no se emitió o que no se quiso emitir. La ley es igual para todos, hombres y mujeres, tanto si ejercen actividades privadas como públicas. Pero existen unos deberes inexcusables de ejemplaridad para quienes tienen responsabilidades públicas. Juez Castro, que ordenó la entrada y registro en varias oficinas del Instituto NOS, que presidió 2 años Iñaki Urdangarín, duque de Palma. En su auto el juez reproduce los indicios que maneja Anticorrupción. Dice que hubo concierto entre representantes políticos y del instituto para saltarse la ley. Estas explican que determinados comportamientos de corrupción hayan levantado sentimientos de justa inquietud e indignación, porque con el mal ejemplo que suponen, erosionan la convivencia y relativizan el valor moral de la democracia. Pues bueno, ahí estaba el monarca. Vamos a pasar a la presentación de los compañeros que nos acompañan en esta mesa. Es una mesa familiar en la que me siento muy cómodo porque, como saben, yo soy novato en estas lides. A mi izquierda está el que ha sido nuestro presentador hasta ahora, que se despide como tertuliano y que tendrá que dar algún tipo de explicación. Pablo Iglesias está aquí a mi izquierda. Muchas gracias por venir a tu programa. Solamente te has desplazado un sitio. A mi derecha tengo a Marga Ferré, analista habitual de esta casa y buena amiga. A la izquierda de Pablo está Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense y tan habitual como nosotros. Al cual no han amigos. Invitado a ir a La Sexta. Algo habrás hecho mal. Bueno, no te hecho mal. Claro. Ya discutiremos si es algo bueno que te inviten o no. Al lado de Marga está el compañero y amigo Miguel Urbán, analista habitual también de esta casa, que me gustaría saber, como primera impresión, qué piensas de la fuga de nuestro expresentador. Una fuga, bueno. Lo primero, que es la primera vez que me colocáis a la extrema derecha, o sea, del programa, ¿no? Que me parece fatal, casi tan mal como que Pablo deje La Tuerca, ¿no? Evidentemente, porque no se va a La Sexta, o sea, vamos a ser francos, ¿no? Se va al canal de los obispos. O sea, La Sexta ha sido directamente comprada por Antena 3 y el nuevo patrón de nuestro compañero, compañero hasta ahora y amigo,
Pablo Iglesias pues es irse con Rouco Varela a dirigir un debate, ¿no? Vale, antes de que participen los demás, que evidentemente esto puede dar de sí, para ponernos un poco nostálgicos y también un poco orgullosos por cómo ha evolucionado el programa, vamos a pasar a ver cómo empezó La Tuerca, cómo se desarrolló y cómo está ahora, a ver si así Pablo reflexiona un poco. Hola, buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a La Tuerca en su edición de los jueves por la noche. Los jueves por la noche nos vamos a dedicar a hablar de política estatal y política internacional. La verdad es que la visita del Papa ha producido bastantes controversias y ha sido muy costosa, y se han dedicado muchos medios públicos a la financiación de su visita, pero a lo que a nosotros nos interesa de verdad es el siguiente planteamiento. Si un Estado que se define como democrático debe recibir, como lo hizo, al jefe de una organización como la Iglesia Católica. Adelante vídeo, por favor. Es una de las cabezas más brillantes intelectualmente hablando del mundo. El Papa es un intelectual inconmensurable. Es uno de los grandes intelectuales que hoy tiene el mundo, además de ser el representante de Cristo en la tierra. Le estaba diciendo Rosario fuera de cámara. Nuestros dos superreporteros, Ramón Espinar y Carmen Aldama, han salido a la calle. Uno ha estado en Chueca, ella ha estado en Chueca, Carmen ha estado en Chueca, Ramón ha estado en el barrio de Salamanca y han preguntado a la gente por la visita del Papa. Adelante vídeo, por favor. Muy buenas, Iglesias. Estamos los reporteros Aldama y Espinar aquí en la Plaza Vázquez de Mella, pelados de frío, y vamos a dar comienzo a la sección La ciudad es nuestro campo de batalla. Estudiantes brillantes a la par que chicos malos, Aldama y Espinar. Buen trabajo, muchachos. Eso es parte de lo que somos y qué larga le quedaba la corbata a Pablo. Que no centre todo el debate, pero me gustaría un par de impresiones de los que han sido sus compañeros y amigos en esta mesa, Marga y Juan Carlos. ¿Qué opinión les merece? Igual es un éxito, de todas maneras, que una voz como la de Pablo participe en una tertulia socialdemócrata. Pero es que, a ver, no sé, bueno, primero yo me alegro muchísimo, es que me alegro mucho por Pablo y me alegro mucho por la izquierda española. Me parece que tener una voz como la de Pablo en una cadena de difusión nacional, la dirija quien la dirija, porque desgraciadamente todos los medios en este país lo dirige gente como la que tú has descrito. Me parece que va a ser una voz fresca y una voz absolutamente necesaria. Siempre nos estamos quejando de que en los medios de comunicación masivos no hay voces críticas y a mí me parece que la de Pablo va a ayudar a que sea un poquito más lúcida. La verdad que, bueno, enhorabuena, yo me alegro muchísimo por él. Luego voy a ver el programa, ¿no? Cosa que no hago habitualmente, porque está Pablo, vamos, espero que como yo lo haga mucha gente, ¿no? Juan Carlos, una breve impresión, A ver si no una me breve corto. despedida. Decía Platón, Caro Critón, me pregunta si es de casarte o no, hagas lo que hagas te equivocarás. Tome la decisión que tome Pablo Iglesias, se equivocará porque siempre, toda su vida, le acompañará el recuerdo de si no hubiera sido lo correcto, lo contrario de lo que decidió. Yo creo que estaba marcado, ¿no? Antes, cuando ha mencionado en el programa a Rosario, en vez de decir cámara ha dicho cama, pues igual va ahora al programa este y también irá a rezar el Rosario o el Padre Nuestro. En cualquier caso, yo recuerdo haber visto al ínclito Pablo Iglesias representar el Marat Sade de Peter Weir. Entonces yo creo que ¿Qué personaje hacía? ¿qué iba a hacer? De Zeus. El que se desnuda, vamos. Claro, claro. O sea, De Zeus en bolas. Entonces, yo creo que en ese programa, bueno, pues sonará irreverente lo que diga. Bueno, Pablo, un breve comentario como desagravio. ¿Fue esa visita a la Noria un precedente que te ha llevado a la Sexta o una breve despedida? Pues un día difícil, ¿eh? O sea, a pesar del buen rollo que tenemos aquí y lo que nos queremos, esto no ha sido nada sencillo. Y yo qué sé, y la postura de Miguel, la respeto, y las bromas de Juan Carlos también, pero no ha sido una decisión nada fácil. De hecho, o sea, es que es de coña decirlo hoy. O sea, han llegado mensajes que para mí han resultado muy incómodos, porque como es 28 de diciembre, todo el mundo dice es la inocentada de La Tuerca, y no se tenía que haber anunciado hoy, pero por lo visto ha salido un teletipo y lo ha empezado a tuitear gente. Todo esto viene, lo decía en
el comunicado de una conversación con Wyoming en el concierto que fue en el EVE. Hablamos un rato de manera informal y me contó que en la televisión estaban siguiendo La Tuerca, que les gustaba y que, bueno, o sea, que a lo mejor sonaba el teléfono un día. Me hizo mucha ilusión, pero no me lo terminé de creer, pero la llamada se produjo y me contaron lo que he puesto en el comunicado, que no tenía que haber salido hoy. Es decir, hoy sí queríamos anunciar esto, pero tarde, sobre todo por evitar lo que representa el día 28. Pero después de la conversación, pues por un lado era la cuestión de en La Tuerca hemos tenido una libertad para hacer lo que nos ha parecido, que seguramente no vamos a tener en La Sexta ahora, pero La Sexta la ven millones de personas. Y creo que también es un reconocimiento al estilo de televisión que hemos demostrado que se puede hacer aquí, y siempre hay vuelta atrás. Si después de unas semanas no funciona el trabajo, pues no, aquí puedes volver. Espero que las puertas estén abiertas. Y me cuando gustaría... dejas una esquina en la calle, no es tan fácil. Hombre, algún tipo... Los espacios se llenan, algún tipo de peaje se te cobrará, pero bueno. De todas maneras, hay una cosa importante, ¿eh? A ver si Intereconomía puede colocar a 3 ministros del Partido Popular. Pero ya los tiene, Por eso que los ha colocado. O sea, 3 tertulianos de Intereconomía son ministros y nosotros no vamos a poder poner a un humilde comentarista. La SER también ha puesto algún ministro comentarista, Bueno, o sea, no solo Intereconomía. Lo que pasa es que, no sé si os habéis enterado bien de esto, no voy como comentarista, la idea es que presentar el programa, que si fuera como comentarista es como, bueno, es decir, eso no hay ningún problema, yo iría a cualquier programa como comentarista sin ningún problema. Lo de presentarlo es otro debate. Claro, decían que lo presentabas porque el tío pasa como a órganos administrativos del canal con la fusión. Eso es lo que me han contado a mí, y que lo que querían era competir por la cuestión de la juventud. Es decir, hacer la única tertulia en la que haya un presentador joven y en la que además haya un tono más radical que pueda competir. Vale, bueno, terminamos con esto de momento. ¿Qué amplitud tiene la juventud? Terminamos de esto por el momento. Tenemos muchos temas que tratar y el programa no es tan largo como los de La Sexta. Tenía la intención de que analicemos, al ser un balance de año, los acontecimientos más importantes que se habían desarrollado a lo largo de este curso. El primer tema que quería tratar, y que pueden hacer una primera impresión ya con unos meses por detrás, sobre lo que se denominó la primavera árabe, es decir, la situación actual de las revoluciones árabes. Seguramente los casos más emblemáticos son el de Egipto, que vive una especie de revolución segunda contra la junta militar, que en principio se le elogiaba incluso como reformista y tal, y que había ayudado a sacar a Mubarak, que al final parece que no es así. Y luego entrar un poco en la situación de Libia y con cierta perspectiva tratar un poco cómo se valora el debate que se abrió en la izquierda, en este caso en la izquierda española, sobre la intervención o no. Lo primero es una impresión general de cómo consideran que se han desarrollado estas revoluciones árabes. Empezaría por ti, Marga. Yo creo que ha sido un año importante, ¿verdad? En ese sentido. Me llamó la atención. ¿Qué periódico era? The Times, esos que había puesto la portada del hombre del año, el manifestante, ¿no? Me da la sensación que los gestores del capitalismo consideran que el manifestante, sobre todo era árabe quien la portada era, porque ha sido un actor importante en la política internacional que yo creo que vamos a analizar durante muchos años, ¿no? Yo no es un caso que conozca exactamente, lo que sí conozco un poco más y por entrar un poco al debate, es decir, yo no conozco el norte de África, pero sí África, el resto de África. Y lo de la invasión de Libia nos pareció a mí y a todos los africanos una barbaridad, ¿no? Es decir, es una forma en cómo, por decirlo en términos clásicos, ¿no?, el imperialismo se reorganiza, ¿no?, o reorganiza la forma en la que interviene militarmente en determinados países, razón por la cual toda la Unión Africana estaba absolutamente en contra. A mí me parece que eso también es lo que hay que analizar de este año, es decir, una nueva forma de ataque en términos clásicos de imperialismo, es decir, de reajuste del capitalismo a través de las armas, en el caso brutal de Libia, que a mí me parece que de verdad que es para estudiar. Pero vamos, si ellos consideran que el manifestante árabe es el hombre del año, vamos, para mí desde luego, vamos, sin ninguna duda. Juan Carlos. Sí, el que protesta, no era solamente el árabe, sino que ellos también como que recogían un poco el indignado también, ¿no?, el que se mueve. Los indignados, ocupa Wall Street y demás, ¿no? Mira, la discusión aquí fue importante, ¿eh? La discusión que tuvimos en la izquierda europea acerca de la intervención o no de la OTAN cuando estaba Gaddafi a las puertas de Benghazi, con esas cosas torpes que tenía ese señor de decir que iba a entrar como Franco
en Madrid en el 39, recordemos aquellas frases, ¿no? Tan desafortunadas, ¿no? Y que si es verdad que la guerra civil fue la última guerra donde había buenos y malos, parece que esto se repetía, ¿no? Seguramente alguna vez después ha habido alguna claridad al respecto, ¿no? Como, bueno, pues en Nicaragua también. Pero es verdad que, por ejemplo, que ya en Yugoslavia las cosas empezaron Estaba tan claro. a confundir, ¿no? Y dices, conchale, yo estoy en contra de la OTAN, pero yo no quiero defender a Milosevic, ¿no? Y ocurría lo mismo, ¿no? Yo no estoy a favor de Gaddafi ni de Bashar el-Assad, pero ¿cómo que la OTAN va a ayudar a ningún pueblo, ¿no? Eso no es creíble, ¿no? Si te ayuda la OTAN a cruzar la calle, cuando llega al otro lado te roba el bolso y te da un golpe, ¿no? Seguro. Claro, yo recuerdo que la discusión que hubo aquí acerca de si tenía que apoyarse la intervención de la OTAN o no. Seguramente de no haber intervenido la OTAN, Gaddafi hubiera pasado a cuchillo a 3.000 personas ese día, ¿no? En Bengasi. ¿Cuántos muertos ha habido? ¿Cuántos muertos ha habido? No lo sabemos. 30.000, 40.000, no sabemos la cifra. Claro, seguramente los 40.000 muertos vinculados a la intervención de la OTAN no van a estar delante de nuestros ojos con la misma fuerza a como se nos presentaron los presuntos 3.000 cadáveres que iban a ser casi nuestra responsabilidad si no hacíamos algo para impedir que Gaddafi entrase en la ciudad. Yo creo que lo que debiéramos es, sin ira y con estudio, intentar sacar algún tipo de enseñanza para no repetir, es decir, que sacáramos de ahí algún tipo de enseñanza para que cuando en el futuro se dé una cosa similar que va a darse, tengamos algún tipo de criterio y que sepamos que la OTAN no va a ayudar nada, pero que tampoco ayuda nada. Pero te refieres en el ámbito de la izquierda, ¿no? Sí, sí, claro, un poco ese debate para no repetir un debate. Son debates nuestros. Tenemos Siria, Vale, la tenemos a la puerta de la esquina. Justo quería comentar, a propósito, para que intervengas tú, si se podía dar, que parecería que sí, una situación similar con Siria. Bueno, yo creo que ningún proceso es igual, ¿no? O sea, no creo que se puedan hacer milimétricamente paralelismos con Libia y con Siria. Y además el anclaje que puede tener el gobierno sirio no es el mismo, incluso dentro de la población árabe, que el que tenía Gaddafi, ¿eh? O sea, yo sí que tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Túnez. O sea, yo estuve en Túnez, estuve muy cerquita de la frontera con Libia. Estuve con gente, con diversos periodistas y tal, que por ejemplo, pues yo qué sé, Alberto Pradilla, que estaba aquí, que estuvo 2 meses metido dentro de Libia, ¿no? Pues poquito antes de que entrara, o sea que... Y debatimos esto. Desde luego, la situación no era nada fácil, y la situación no es nada fácil ahora, pero es que nunca nos han dicho que las cosas fueran fáciles. ¿Y a qué me estoy repitiendo? Primero, yo creo que sobre el tema de la primavera árabe, para no solo centrar el tema de Libia, primero no se ha acabado. O sea, vamos a verlo así. Estamos viendo que Egipto sigue habiendo unas movilizaciones muy importantes. Seguimos viendo que en Marruecos sigue habiendo movilizaciones importantes. Seguimos viendo que en Yemen hay movilizaciones importantes, incluso en Bahrein, aunque no salga tanto, por ejemplo. En Siria también está habiendo movilizaciones. Y yo creo que también otra cosa que se ha ocultado dentro de la primavera árabe es que no era solo un halo de... emulación de las democracias occidentales, que no había mucho de eso, sino que había componentes económicos muy fuertes dentro de esas revueltas que han sido totalmente obviadas. O sea, no podríamos entender las revueltas en Túnez y en Egipto sin el mecanismo del contagio y el tema de la guerra del pan, ¿no? Con la inflación tan terrible que hubo. Eso por un lado. El tema de Libia. Primero tendríamos que mirar un poco a la izquierda árabe. O sea, no solo mirar a la izquierda europea, que es importante, también miremos a la izquierda árabe. ¿Y qué decide la izquierda árabe sobre esa intervención? ¿Y qué sigue diciendo hoy la izquierda árabe sobre esa intervención? Yo creo que eso es muy importante. ¿O qué está diciendo la izquierda árabe, por ejemplo, sobre el tema de Siria? Que al principal medio de comunicación de la izquierda árabe en la zona no la dejan entrar en Siria, por ejemplo, o sea, libanés, o sea, que yo creo que eso es importante también que esté dentro de nuestros análisis. La izquierda en Túnez, el PECOT, partido de raíz albanista, no estaba a favor de la intervención, como no lo hemos estado nadie, como nadie en su sano juicio que se llama izquierda puede estar a favor de las bombas de la OTAN, nadie, pero estaba pasando, por ejemplo, armas a los rebeldes libios. Porque es que dentro de los rebeldes libios solo hemos visto a lo que es el Consejo de Seguridad, del Consejo de Transición, que estamos viendo ahora. Y algunos mercenarios. Y algunos mercenarios.
pero ellos no empezaron ese proceso dentro de Libia. Otra cosa que era importante es que el mundo árabe no obviaba quién era Gaddafi, sobre todo en los últimos 15 años. Eso no lo podía obviar nadie. Y menos dos países que eran fronterizos con él y que habían tenido tratos con él, porque población suya trabajaba de forma semi-esclavitud en Libia, que eran los tunecinos y los egipcios. Y eso no se podía hablar. Entonces, cuando un partido que se llama Partido Comunista del Trabajo tunecino, o Partido del Trabajo, sí, o Partido del Trabajo, que no se pone lo de comunista, ¿no? Están diciendo que verdaderamente Gaddafi está haciendo verdaderas barbaridades dentro de Libia, pues claro, te pone una situación muy difícil, en la que no puedes optar en un sistema que yo creo que seguimos heredando del tema del frentismo. O sea, es que yo no soy amigo ni de Gaddafi ni de la OTAN. Y no puedo ser amigo de alguien que se codea y le regala caballos a Aznar, que le dan la medalla de la ciudad el señor Gallardón, porque no es mi amigo aquí. También valorémoslo aquí. También valorémoslo aquí. Eso, no es amigo de nadie, para hacer un análisis correcto. No, es que creo que el análisis correcto era no apoyar ningún tipo de intervención. Vale, vamos a y no dar soporte político a una autoridad. Miguel, vamos a preguntarle a nuestro tertuliano nuevo. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que se apuntaban muy bien en la pregunta. La primera es la elección democrática que representa la primavera árabe. Una elección democrática que no solamente responde a ese Huntington que nos había contado que eso de la democracia y las libertades era una particularidad de las culturas europeas, sino de revueltas democráticas que se vuelven contra uno de los dispositivos fundamental de mando neoliberal, de mando de los ricos, que es la dictadura. La dictadura es una de las formas hegemónicas que tienen los ricos para mandar y para controlar los sistemas. Y precisamente como una de las consecuencias de la crisis económica global que vivimos, vemos una respuesta democrática por parte de la población. Una cosa muy bonita que vemos aquí, Nega, con el que ahora no vivo mi mejor momento, decía en uno de sus temas: no quiero ser español, quiero ser egipcio, ¿no? Yo creo que sintetizaba bien el sentimiento de mucha gente de sana envidia de decir allí están haciendo lo que tendría que ocurrir acá y que llegará después con el 15M. Pero aquí hay una primera contradicción de la izquierda. No siempre las revueltas populares después se transforman en una solución política de izquierdas. Y hemos visto lo que ha pasado en las elecciones en Egipto y lo que ha pasado en las elecciones en Túnez, donde muchos que nos habíamos visto y nos habíamos reunido con representantes de la oposición que venían de la izquierda no pintan nada en el mapa político tunecino en este caso, y lo que estamos viendo en Egipto es preocupante. La siguiente cuestión, y esta es todavía, yo creo, más difícil, entra con la cuestión de Libia y la cuestión de Siria, es quizá los complejos o la nostalgia geopolítica de la izquierda, de toda la izquierda. Es decir, hubo un momento cuando existía la Guerra Fría en la que no era difícil para una persona decente, para una persona de izquierdas, posicionarse de manera razonable a pesar de todas las contradicciones y las complejidades que podía haber en los conflictos, diciendo, bueno, cuál es el bando de la democracia y cuál es el bando de los intereses del capitalismo. Eso, para bien o para mal, ha cambiado completamente, y a partir de ahí afinar los análisis es tremendamente difícil. Vale, un momento, quería hacer una acotación. Como viejos conocidos de la casa que son, les pido por favor que no hagan que recurra a la prerrogativa del presentador de cortarlos, y vamos a dinamizar con intervenciones un poco más breves. Solamente quería hacer un apunte para continuar con lo mismo, como recogiendo un poco el rollo. Estamos entonces en Kosovo lo que se inicia es lo que dice Brickman, ¿no? Un imperialismo humanitario. Son las justificaciones para intervenir, y yo creo que Brickman justo citaba ese poema de Brecht que se llama Refugio Nocturno. Hay un hombre que todas las noches pide en la esquina de Broadway algo. Pasa alguien y le dice: yo tengo una cama para una noche. Cuando te doy la cama, con eso te soluciono la noche, pero la explotación sigue su curso, ¿no? Entonces, más o menos, es obviamente un marco muy contradictorio, y incluso habría que pensar en hacer un análisis, si quieres, casuístico. O sea, yo bajaría un poco el nivel de unos grandes debates teóricos y hacerlo más casuístico. Y aunque no es exactamente lo mismo, se ha despertado cierto debate, y yo creo que Pablo hacía referencia a eso, con la situación de Corea del Norte, ¿no? Entonces, una breve impresión que tienen de eso. Camila Vallejo, líder chilena, desautorizando, lamentando el comunicado de solidaridad, y le caen por todos los costados. Y aquí también tiene un eco, un poco más reducido, este mismo debate, que sé que son cosas distintas, pero luego no lo son tanto. Entonces, no sé qué... Tiene eco, no es comparable el tema de Libia
con el Desde tema luego que de un No, comunicado pero saludando. pero lo que se refiere es a la No voy por contradicción. ahí. Claro. Es decir, yo creo que Pablo tiene razón, es decir, no es que ya no haya buenos y malos, es que han ganado los malos y los buenos hemos perdido. En todas Entonces, es partes. decir, hemos perdido en todas partes. Claro. Entonces, cuando yo era pequeña me acuerdo que cuando veía el equipo de baloncesto de la URSS, en mi casa lo apoyábamos a un equipo de baloncesto solo porque ponía soviético en alguna parte, ¿no? Y era un discurso emocional, ¿no? En todo lo que fuera nos parecía que era un avance para los trabajadores, probablemente equivocadamente, pero era algo muy sentimental, en eso tienes razón. Se cae el muro y bueno, la guerra ya no es igualitaria entre buenos y malos, han ganado los malos y a veces los malos tienen muchísimas formas. Y también incluso hasta de disfrazarse, ¿no? Pero fíjate El problema que es hay, cómo yo creo que- jugamos. pero que El hay- problema es Exacto, cómo claro, jugamos. pero claro. Que todavía en la época de la Guerra Fría podía haber contradicciones. Es decir, un argentino te podría decir, coño, esta URSS que negocia con el gobierno argentino que está torturando compañeros. Si yo soy comunista y soy argentino, ¿cómo ustedes son capaces de hacer negocios con el gobierno de la dictadura? O en España, cuando 3 prochinos van a ser fusilados en 1975 junto a 2 militantes de ETA, las autoridades chinas siguen negociando y haciendo tratos comerciales con el régimen de Franco. Son las contradicciones inherentes a la política. Lo que pasa es que en este momento, si alguna ventaja tenemos, es que no hay tantas contradicciones. Es decir, con el caso concreto de Corea del Norte, que hubo una polémica en mi Facebook porque elogiaba la valentía de Camila Vallejo diciendo también, ¿no? esto es una barbaridad, pero es que aquí no hay contradicciones. Es que no la hay, claro, es que no y la hay, eso, ¿no? Por eso te decía y que eso no la además hay. no implica no reconocer los crímenes del imperialismo japonés contra el pueblo coreano, los crímenes de Estados Unidos con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, como la realidad política es tremendamente compleja, pero ¿qué contradicción puede haber? O sea, ¿qué tiene...? Es decir, esta especie como de discurso en el que el enemigo de mi enemigo tiene... ya. Es decir, Pero la es que política eso no funciona está así. demasiado extendido entre una parte de la izquierda. O sea, yo no quiero meter a ti toda la izquierda. O sea, desde luego lo único que sí que me ha llamado la atención ha sido la reproducción por parte de la UJF del comunicado del Festival Mundial de la Juventud y demás, con el tema de que era justamente también lo que criticaba Camila Vallejo en Chile, ¿no? Eso a mí me ha llamado la atención, o sea, porque yo creía que estábamos un poquito, o sea, sabíamos movernos internacionalmente, ¿no? O sea, yo creo que el tema de Corea del Norte no es lo mismo, no lo podemos meter, no ha habido ningún tipo de intervención, ahí se estaba saludando, pues, directamente, pues, una monarquía hereditaria de, vamos, o sea, de carácter pseudo, con la palabra pseudocomunista ahí puesta, ¿sabes? Y podríamos hablar de muchas pasado, cosas, ¿no? sí. Pero bueno, yo no centraré esto porque desde luego a mí no me parece importante en el 2011 tan prolijo que hemos tenido. O sea, volviendo al tema de las revueltas árabes, y prometo ser muy rápido, porque vamos a cerrarlo. No han acabado, yo creo que es todavía muy temprano para saber qué nos va a deparar. Total acuerdo con Pablo, que la política y la realidad están jodidas, que aunque muchas veces encabecemos revueltas, no siempre llegamos a por lo menos a imponer nuestra impronta. La transición española y la lucha antifranquista yo creo que es un buen ejemplo también de eso, y que lo veamos aquí. Pero también el PC, hay una autocritificación claro. con respecto a encabezar. Es decir, muchas veces la izquierda tiene esta especie como de complejo del despechado, de yo encabecé, yo fui el primero y después tuve mala suerte. Sí, yo luché contra Franco y mira dónde Claro. estoy. Con Juan No, yo Carlos creo cerramos que hay un problema de representación. La izquierda está donde está ahora mismo porque es incapaz de representarse el mundo. Entonces sigue habiendo coletazos del pasado que uno quiere por ese aire de familia sentir como propio, pero qué mentira. O sea, la URSS no tiene nada que ver con la izquierda que queremos representar, ni lo tiene que ver Corea del Norte, ni lo tiene que ver prácticamente nada de lo que lleva hoy el nombre de la izquierda que no sea novedoso, ¿no? Es decir, que es la diferencia que hay, entre lo que pasa en Cuba y lo que pasa en Venezuela, Es pasar Bolivia, la modernidad, Ecuador. llegando al 2012, Déjame terminar el argumento. Al Déjame terminar el final no argumento. hablamos de Termina, Juan Juan Carlos, Carlos, y tenemos que ir a un video. Es que resulta que Cuba puede tomar decisiones de implantar medidas prácticamente neoliberales en la isla, y como mantenemos nuestro respeto por lo que fue el 1 de enero del 59, la Revolución Cubana, y el respeto por lo que supuso de dignidad la isla para frenar al capitalismo norteamericano y al imperialismo gringo, tenemos que defender cualquier cosa que hagan. Y creo que no es el lugar, ¿no? Y creo que echamos tierra encima de nuestras posibilidades de salir adelante cuando seguimos siendo rehenes de todo eso. No traslademos nuestras dificultades de representarnos la alternativa a la lectura del pasado. Volviendo a lo del tema del mundo árabe, yo sacaría las siguientes reflexiones. Primero,
nos están demostrando que sin lucha no hay democracia. En el momento en que dejan la calle, todo se revierte. Cuando toman la plaza Tahrir, de repente echan a Mubarak, pero en el momento en que salen de la plaza, vuelve el ejército. ¿Por qué? Porque Estados Unidos financia con 1.500 millones de dólares directamente al ejército egipcio y, por tanto, la gente o está en la calle o no va a construir su democracia, como nos pasó aquí durante la transición. Segunda idea, cuidado con los islamistas, porque una de las cosas que no se suele mencionar es que, así como ganan prestigio ocupándose de los ministerios sociales, como hizo aquí la Iglesia a comienzos del siglo pasado, sus propuestas económicas son casi siempre neoliberales. Es decir, el islamismo es neoliberal. Entonces, cuidado, que los islamistas pueden tener lo malo de varios espacios. Tienen lo malo de los sectores clericales, porque no te dejan tocarte porque te quedas ciego, y tienen lo peor de los sectores económicos, porque sus propuestas son neoliberales. Tercer elemento muy importante, vale, hay gente que quiere presentar las revueltas del mundo árabe como revueltas de Twitter y Facebook. No, son revueltas obreras, clásicas, muy en términos materiales, ¿no? de reivindicación muy clara ante las dificultades económicas, pero también, y no lo dejemos de lado, también gente que quiere ámbitos de libertad. Es decir, que esa hegemonía hollywoodiense sexual, donde el sexo tiene 24 horas de presencia, también afecta a los jóvenes árabes que quieren echarse una cana al aire y viajar, ¿no? Otra idea importante para reflexionar es, cuando tú no le das salidas a los dictadores tienen que morir en el campo de batalla, como hemos visto con Gaddafi. Ahí la política es importante, que a veces nos ponemos maximalistas y si tú no le dejas a Gaddafi la posibilidad de salir, sino que dices, si sales de aquí, Tribunal Penal Internacional y demás, pues el tipo tiene que morir matando. Y lo último que nos afecta a nosotros muy relevantemente es, no tenemos ni idea de muchos aspectos porque hemos perdido el internacionalismo de nuestras formaciones políticas. Es decir, no hay un espacio donde podamos saber en tiempo real qué demonios ocurre en Egipto, qué demonios ocurre en Túnez, qué demonios ocurre en Corea del Norte, que antes sí que lo había cuando eran los partidos comunistas o los partidos socialistas los que nos daban la interpretación del mundo. Eso se ha caído, ya no nos vale y tenemos que pensar cómo demonios lo reconstruimos, porque si no, al final la gente lee el diario El País y su lectura de Corea del Norte o de Libia es lo que le dice el diario El País a gente que habla en nombre de la izquierda. Vale. Y eso es un disparate. Vale, si hay alguna réplica es posterior al vídeo que vamos a presentar ahora y tiene que ser todavía más breve para pasar del tema. Vale, el vídeo que vamos a ver es una recopilación de algunas de las mejores salidas a la calle de nuestros reporteros, como esa memorable de Rita en una academia de policía o Nacho entrevistando a La Reacción. En realidad es una recopilación de tocarle los cojones a la derecha un poco. Adelante con el vídeo. España está viviendo desde que murió Franco muy mal. O yo soy franquista. Ciertas personas que matan o algo, yo creo que no tienen que tener los mismos derechos. Rubalcaba quemado así, colgado y toda la cuadrilla. ¿A usted le colgaría Rubalcaba? Un poco más o menos. Ha actuado de una forma violenta. Funcionarios habrán actuado en consecuencia. Pero porque tenía que sacar información de los otros etarras. Gente el cara al show cuando nos reunimos, lo que pasa es que ahora este señor está un poquito pachuchillo. También yo creo que a lo mejor se ha exagerado lo que es. Lo que estás diciendo es anticonstitucional. Lo que opina la Casa Real, y soy solidario con las manifestaciones de su portavoz. Rápidamente 2 o 3 ideas para solucionar España. Así. Lo primero, quitar todas las autonomías. ¿Qué es lo que opina la Casa Real? Pues lo que ponen los medios de comunicación en estos momentos, o lo que dicen los medios de comunicación. Todos estos casos se basan mucho en la falta de cultura. ¿Tienes culpa esta situación? De la izquierda, Zapatero, pero vamos. ¿Tiene algo que ver el nacionalismo vasco? Mucho, y el catalán. Si de usted dependiera, ¿qué haría? ¿Cuál sería la solución? Echarlos fuera. ¿A día de hoy la homosexualidad se puede tratar con normalidad? Yo creo que no. Sabemos quiénes son, en este caso pues de la Autónoma, es una asociación unida a una especie de semicongreso que había de lesbianismo. Algunas personas son patología por nacimiento, por medicamentos y todo que le pasa a hombres y mujeres porque altera el feto, pero otros se vuelven homosexuales porque quieren, por vicio. Todos estos casos se basan mucho en la falta de cultura. Para definir el día de hoy, ¿cuál sería? Una canción, no sé qué decir. Dale ahí, hombre, rápido. Que viva España. Cántame un poquito. Por favor. Que viva España.
Sabemos quiénes son. Bueno, una maravillosa recopilación. Echa de menos la entrevista a Pío Moa. Es verdad. Es verdad, falta. Bueno, la podemos poner en el balance del siguiente año, como anécdota. Si alguien quiere hacer una breve intervención sobre el tema anterior, perfecto, si no, seguimos. Bueno, yo una muy breve, a raíz de la intervención del profesor, que empieza muy bien, lo hace como siempre, pero me encanta, es genial, por lo menos a mí me provoca y eso siempre me ayuda a pensar. Hombre, pasar a la negación de la historia de la izquierda y decir que no podemos, yo qué sé, identificarnos con ningún proceso anterior, bueno, pues te valdrá a ti, a mí no. Quiero decir, yo creo que hay procesos históricos en los que uno se puede sentir muy orgulloso y me parece que hacer maniqueísmo de nada vale la Unión Soviética o nadie vale de Cuba, que luego no es un país neoliberal, me parece que pues yo no he afirmado eso, ¿no? Con la profundidad que te caracteriza podíamos plantearlo de otra manera. Estos son breves, no se va a abrir un debate con no, sí, pero sí quiero puntualizar una cosa que estoy seguro que Juan Carlos está de acuerdo conmigo. Aquí el problema no es un problema de que la gente salga a la calle a pedir más democracia, es un problema de construcción de poder popular. Es decir, el tema del poder tiene que estar dentro de esas manifestaciones. Es un problema, como tú dices, es decir, ¿por qué eso no se traslada en poder? En que la gente tenga el poder para cambiar las cosas. Yo creo que ese es el gran debate, para que también dentro de la izquierda lo tengamos. Es que sí que se trasladó. No, el poder es cambiar el país, perdón. Claro, y mantenerlo. Yo estuve ya, pero no en Túnez. Espera un momento, claro, el problema es que no lo mantengas, pero sí que se construyeron, a diferencia, por ejemplo, la gran diferencia que yo puedo ver entre hay muchas más, ¿no? Pero entre el 15M y, por ejemplo, Túnez, es la autoorganización tan brutal que hubo en Túnez de poder popular que yo no lo he visto aquí. Bueno, claro, pero es lo que siempre hemos sabido, dualidad de poderes. Hay una dualidad de poderes. Si tú no aplastas al que te va a aplastar, a la reacción, te aplastan. Y eso es lo que pasa. Pero es que aquí, en este programa, se trajo al que era el ministro de Asuntos Exteriores, entre comillas, de los comités revolucionarios, que fue Fatih Chanqui, por ejemplo. Ni siquiera le dejaron presentarse en el proceso electoral. O sea, de las 9 personas que componían todo el comité, ¿no?, por la revolución en Túnez, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, no le legalizaron tan siquiera el partido, ¿eh? O sea, que la reacción siempre actúa. Siempre actúa. Entonces, claro que se construyeron, pero es que no ganaron. Vale, por este lado, ¿alguna intervención más? Una cosa súper rápida. Yo ahí estoy de acuerdo con Marga en que el pasado quizá tenga mucha utilidad para el futuro. Yo sí creo que hay que reivindicar y construir imaginarios respecto a lo que representan experiencias históricas que van desde la Comuna de París, pasando por nuestra guerra civil, por la Revolución Rusa, por lo que implica también el bloque socialista con todas sus contradicciones a la hora de permitir que otro tipo de experiencias en otros lugares del mundo se desarrollen, lo que representa Frantz Fanon, lo que representan las luchas de liberación en América Latina. Pero creo que si algo hemos superado es, digamos, una interpretación ideológica unívoca de lo que está bien y lo que está mal, que es probablemente una de las grandes lacras de la izquierda en el siglo XX. Aquí sí, pero parece ser que hay otra gente que sigue con esa misma lógica. Yo creo que, quizá, pero eso yo creo que es una cuestión que tenemos que superar. La política es contradictoria, implica enfrentarse a contradicciones y tiene tonalidades grises. Hay una frase lamentable de la Internacional que dice: la Tierra será el paraíso. No quiero que la Tierra sea el paraíso, es decir, me conformo con que todo el mundo tenga acceso a una sanidad adecuada, a una educación adecuada, que no haya alguien que tenga 18 cuartos de baño y a alguien se le coman las moscas, que haya una gestión pública de los recursos, que no pueda existir la propiedad privada de elementos que tienen que ser de utilidad pública. Creo que ser comunista es eso, no identificar a día de hoy, el paraíso. Ya, pero a día de hoy es tocar el cielo. Con la que está la internacional del pasado hay que hacer añicos. Sí, también es verdad. Yo creo que lo que nos pasa, pues, no sabemos la internacional. Anda que no la hemos cantado. Dale. No, mira, yo creo que esto entronca con una idea que solamente nos la va a plantear ahora Manuel. También con el propio fracaso de las alternativas de la izquierda y algunos cuellos de botella que ha manifestado el 15M. Mirad, al 15 me le ha resultado más fácil convocar una manifestación en la calle contra los banqueros y por la democracia. Le ha resultado fácil convocar una concentración en una oficina del INEM.
le resulta fácil convocar a gente contra un desahucio. En cambio, el 15M se ve paralizado para protestar de una manera concreta contra despidos de trabajadores en una fábrica. ¿Por qué? Porque sabemos que el desahucio nos golpea directamente, porque nuestra rabia simbólica la expresamos en el INEM, la expresamos contra los banqueros o contra Europa del capital. En cambio, cuando nos obliga a confrontarnos con problemas concretos, no tenemos la alternativa. Y eso paraliza el propio 15M. Es decir, que hay un problema de fondo, que es de alternativas. Hay un problema de fondo, de alternativas que sean creíbles para la gente. Porque la gente no es verdad, como dice el Manifiesto Comunista, que los obreros no tienen nada más que perder en la revolución que las cadenas. Tienen muchas más cosas que perder hoy aquí que las cadenas. Y por tanto, si lo que le ofreces es algo que va a perder lo que tiene y no está claro hacia dónde va, cuidado. Por eso, fijaos, eso nos entronca o nos mete de lleno en la obligación que tenemos de repensar las cosas. Yo creo que ahora mismo una praxis sin teoría no nos lleva a ningún lado. Y buena parte de lo que estamos discutiendo, de los cuellos de botella en los que estamos, de las dificultades que tenemos, de esa mirada otra vez nostálgica al pasado, no es sino una señal de nuestra impotencia para tener buenos análisis teóricos de lo que nos está ocurriendo. Dale 3 años a Goldman Sachs y solo nos quedará la cadena. Siempre aciertas cuando vuelves a Lenin. No sé si os has dado cuenta. Es que la última intervención de Juan Carlos puede funcionar perfectamente como la primera de este segundo bloque, y si el personaje de Time ha sido el indignado o el que protesta, evidentemente no podíamos tener un programa anual sin hablar del 15M. La intervención de Juan Carlos en realidad tiene ciertas características a la introducción que quería hacer. Decía Boaventura, ¿no?, si no me equivoco, corrígeme, que habían dos momentos claves, ¿no?, el revolucionario, el del acontecimiento, y luego el de la regulación, que cualquier revolución tenía que pasar por un proceso de regular, de alguna manera, de gestionar. Vamos a decirlo, no sé, que la izquierda tiene que pensar la institucionalidad. Me gustaría plantear este bloque, o este y el siguiente, primero hablando de lo que ha sido el 15M como acontecimiento, o sea, como momento revolucionario, los repertorios que ha tenido, los impactos, los antecedentes, para luego hablar del otro escenario. Si es que estos planteamientos siempre pueden ser discutibles, pero me gustaría articularlo de ese modo. Entonces, ya casi a un año del 15M, una valoración general, parecería muy manido, pero yo creo que es la reflexión que tenemos que tener, y luego entramos en la otra parte. Marga, ¿qué te parece? Pues yo creo que el 15M, no sé, que ha sido desde luego lo más importante que ha ocurrido este año, ¿no? y que hay que analizar un poco, completamente de acuerdo con Juan Carlos, un poco para poder ¿cómo decir?, mejorar esa praxis, ¿no?, mejorar esa práctica de las necesidades que tiene este país, no solo de democratizarse, sino de cambiar cosas, ¿no? Pero creo que el 15M tiene dos partes a analizar. Una es el propio 15M, cómo se autoorganiza la Puerta del Sol o las plazas en toda España, es decir, la gente que participa más activamente. Y la otra que me parece muy importante es la gente que lo apoya desde fuera, que son legión, ¿no? Es decir, a mí el día más importante quizá del año para nosotros creo que fue el día que la Junta Electoral prohibió una manifestación en la Puerta del Sol y aparecieron 35.000 personas o 40.000, no sé, que estábamos allí, y no eran gente que participara en las comisiones, sino que apoyaba el movimiento también desde fuera. A mí eso me parece también importante a la hora de analizarlo, para saber exactamente eso, ¿no? Es decir, cómo construir un movimiento que vaya más allá de sí mismo, ¿no?, y que realmente pueda cambiar más las cosas. A mí me pareció, bueno, una ventana de frescura, y analizarlo con sus propias contradicciones, y sabiendo que espero que haya sido además un proceso de aprendizaje para muchísima gente, para que se involucre más en los problemas de este país, ¿no? Vale, Miguel. Bueno, a ver, lo primero, yo creo que hay que mirar, mangas así como si fueras hay que mirar un poco, a veces las cosas un poco con lejanía, y a veces miramos, juzgamos muy severamente lo que hacen otros con el tema de las revueltas árabes, y no juzgamos con esa misma visión lo que hacemos aquí, ¿no? En varios países del mundo árabe han derrocado a sendos dictadores, aquí no, ¿eh? O sea, aquí no ha caído ni un ministro. No ha caído ni el dictador anterior, murió en la cama. Bueno, pero ya es que como no íbamos a retrotraernos al pasado, no lo he querido citar. Pero es que aquí ni se tropezó un ministro, ¿no? O sea, que yo creo que también hay que ver y hay que contemporaneizar lo que hemos hecho. Ha sido muy interesante, ha sido un aire fresco, brutal, y lo sigue siendo. No demos por muerto a nada ni a nadie. Pero también hay que ver una cuestión que decía Juan Carlos, por ejemplo, el tema de los conflictos laborales y el tema de este movimiento y el mundo del trabajo, que es fundamental. ¿A qué me estoy refiriendo? Si habláramos del 2011 en el Estado español, viendo lo que había sido el 2010 en un clima de crisis sistémica brutal, diríamos, y yo creo que acertaríamos, ha sido un año de pelea.
ha sido un año de lucha y de movilización. Bueno, ha sido el año donde menos horas de huelga ha habido desde la democracia en este país, desde el 77. Pues estamos hablando de eso, O sea, desde la transición, el año en que menos horas de huelga ha habido. Entonces yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar, cómo golpear, dónde, cuándo y cómo. Y sobre todo, y con esto termino, es el tema de la organización y el tema de conseguir ciertas conquistas, ¿no? Hablaba el tema de los desahucios, que yo creo que es fundamental, pero evidentemente no es comparable con la masividad que luego pueden tener expresiones como el 19 o que pueden tener como el 15 de octubre, ¿no? Que yo creo que han sido los hitos más importantes, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que meter dentro de esta visión el componente de desobediencia que se ha dado este año, que no había en años pasados, y yo creo que eso es muy importante porque permite que la conciencia de la gente que está practicando eso de saltos, y eso es fundamental, y eso no se olvida. O sea, yo creo que eso es muy importante y eso lo aporta el 15M. Hay que valorar cómo el 15M no solo no ha entrado en el mundo del trabajo, sino que ha sido reacio a entrar. Y el mundo del trabajo en él. Sí, ambas partes. Claro, pero es que ¿qué interlocutores teníamos en el mundo del trabajo para hablar con el 15M? Eran desastrosos, pero bueno, sería otra cosa, ¿no? Otra cuestión fundamental, y ya termino porque si no me vais a crucificar, con el tema del 15M, que yo creo que es la incapacidad que hemos tenido, yo me meto ahí evidentemente, en conseguir asegurar estructuras estables de coordinación y de acción que permanezcan en el tiempo. Ya ni siquiera hablo de contrapoderes como en el caso de Túnez, sino de estructuras que permanezcan en el tiempo y que consigan que esa gente que fue a las primeras asambleas de barrio continuara. Y no continúe no solo porque no vio una alternativa tangible a la cual meterse, sino que no vio útil perder o meter su tiempo ahí. Y yo creo que eso es una derrota brutal sobre la que tenemos que reflexionar y ver cómo la asamblea de mi barrio vuelva a ser 1200 y no 60. ¿Tú qué piensas, Pablo? Aquí dos cosas. Yo creo que, por una parte, sacar pecho con respecto a lo que hemos hecho en este programa. Creo que dentro de nuestras posibilidades hemos creado marcos para la discusión en el 15M. Ha sido probablemente el tema que más hayamos tratado en este programa y hemos tratado de organizar todos los debates y todas las discusiones para armar en términos teóricos, en términos de diagnóstico, a los activistas del movimiento. Y creo que eso era fundamental y era la razón por la que se planteaba este programa. No solamente con artículos académicos, no solamente con libros se pueden trazar los diagnósticos que sirvan para cambiar la realidad, también generando opinión, haciendo lo que hace el enemigo, que es generar opinión a través de espacios televisivos. Nosotros, desde nuestra modestia, creo que hemos contribuido a eso. Pero hay una cosa que es crucial y que tiene que ver con el 15M y la relación de la izquierda con el 15M, que son las condiciones de la política. En política lo fundamental no es tener los mejores diagnósticos, lo fundamental no es tener el mejor programa electoral, los mejores intelectuales o incluso las mejores personas. Hombre, ayuda, ¿eh? Ayuda, pero lo fundamental es acumular poder. Porque si no acumulas poder en política no tienes nada que hacer. Y eso es la historia de los movimientos de liberación nacional, es la historia del movimiento obrero, es los procesos históricos de liberación que podamos analizar aquí. Y esto nos hace plantarnos de frente con dos realidades aparentemente contradictorias. Los sindicatos, por un lado, y el 15M. ¿Los sindicatos que pueden convocar huelgas generales en este país nos gustan? No. Nos parecen sindicatos que de alguna manera se han vinculado ideológicamente y en la práctica precisamente a aquello que queremos combatir, pero son los únicos que pueden convocar huelgas generales, por lo tanto hay que tomarles en cuenta y hay que tomárselos en serio porque son los sindicatos que tenemos mientras los sindicatos alternativos no crezcan. El 15M, ¿tiene problemas de madurez el 15M? ¿Ha sido reacio a participar en el movimiento obrero? ¿Hay un problema de color en el 15M porque no participan migrantes? Muy bien, pero el 15M ha conseguido este año lo que no consiguió la izquierda y la extrema izquierda con sus brillantes diagnósticos en los últimos 30 años. Y esto es lo que hay. Lo que hay en política es lo que puedan poner encima de la mesa los sindicatos, lo que pueda poner encima de la mesa el 15M. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lamentarnos, es decir, ojalá tuviéramos unos sindicatos más radicales, ojalá los activistas del 15M hubieran leído a Lenin o hubieran leído a Chomsky o leyeran a Negri o leyeran a Monedero. Yo creo que a Juan Carlos le leen de vez en cuando.
Y con esto termino. Creo que cada cual tiene que estar en su puesto, dando la pelea en el lugar político que le corresponde. En este programa, desde nuestra modestia, creo que hemos dado la pelea donde correspondía darla. Vale. Una intervención para cerrar, que es la de Juan Carlos. Vamos a un vídeo y continuamos con este tema, solo que desde el otro lado. ¿Vale? Yo siempre vi el 15M como la ruptura de la placidez de la democracia representativa y que de repente no hay alternativa con el que se ha sostenido el modelo neoliberal, de repente se dinamita y de la nada, de repente la gente dice el emperador está desnudo y la gente dice ahí va, pues el emperador está desnudo y aparece absolutamente claro que los políticos son la principal causa leída por la gente de los problemas de este país y de repente esos políticos que durante los 30 años de democracia se han convertido en gente aislada de la gente, han creado aquí una partitocracia plebiscitaria, han creado un cártel de partidos alejados de la gente, guiados por la marca, incapaces de poner ideas en la política, sino a lo sumo de intentar representar lo que los medios de comunicación construyen en la gente, de repente se dinamita, ¿no? Lo estamos viendo a día de hoy, la pelea interna del PSOE no es una pelea de ideas, es una pelea entre nombres, donde lo que quieren es representar a la sociedad y ninguno tiene el coraje de decir, no, lo que queremos es esta sociedad donde mucha parte de ella le siguen oliendo los pies a franquismo, ¿no? Y queremos cambiarla. No, eso no lo asumen, no vayan a ser que pierdan votos y al final todos están en ese magma centrista donde a veces incluso nuestra bien querida Izquierda Unida cae, ¿no? Porque al final para poder jugar tienes que entrar en ese cártel. El 15M de repente ha dicho el emperador está desnudo y ha hecho una cosa que yo planteé cuando escribí sobre el tema, que creo que sigue siendo válida. Creo que en España se ha roto la autorización política, es decir, que lo que hemos venido diciendo de que Rajoy no tiene 100 días está ahí. Está ahí, es decir, Rajoy a ver qué medidas tome, pero las medidas que vaya a tomar van a encontrarse a gente en la calle y por tanto tú puedes gobernar un país en tanto en cuanto la gente te lo permita, no creas ya, como has creído, que ganarás las elecciones y puedes hacer lo que quieras. Yo no voy a decir que Rajoy salga en un helicóptero del Palacio de la Moncloa, como hemos visto en América Latina, pero cuidado, cuidado que están creciendo mucho los parados, los desahuciados y la gente que se le está también cerrando todo tipo de salidas. Y cuidado, se le están cerrando las salidas a la gente en un momento histórico donde no hay ese peligro comunista para echarle la culpa de que cuidado, aguantemos, van a intentar construir el peligro de los inmigrantes, no va a ser creíble, no hay ETA. Y hay gente que está acostumbrada a informarse a través de medios de comunicación alternativos. Y eso creo que nos da como la posibilidad de ser optimistas, trágicos, pero optimistas, ¿no? No ha pasado un año, Manuel, han pasado 8 meses del 15. Parece que ha pasado un año, ni siquiera ha pasado un año. Han pasado 8 meses. Y cuidado. Hay una cosa que para mí es lo más relevante, es que escuchamos la frase de que los mercados ya han descontado determinada decisión. Los mercados ya lo han descontado y por eso no tiene ningún tipo de efecto. Cuidado porque también pueden descontar el 15M. Y que no se transforme en nada. Vamos a continuar. Moderación. Vale. Inmoderación, no queremos ser moderados. Queremos ser inmoderados. Yo creo que el 15M va a emerger. El 15M va a explotar porque el 15M es la expresión de los rotos de la democracia representativa que no te representa y los rotos de la economía neoliberal que solamente tiene solución creando mucha exclusión. Vale, después del video continuamos con eso, ¿vale? Ahora vamos a pasar a un video con algunos de los mejores momentos de lo que ha sido la tuerca este año. Cuando quieran, compañeros. He pasado mucho tiempo en países de Sudamérica y todos se sienten plenamente representados en este día y todos tienen un sentimiento hacia España. ¿Te lo dices de verdad? Completamente. ¿Qué Lógicamente, país has estado tú? A tu edad joven no puedes ignorar. Y es que bajo esa bandera que a ti te enorgullece tanto y la llevas en tu coche, hay todavía 120.000 españoles enterrados en cunetas y en fosas que los asesinaron. Escúchame un poquito. ¿Me quieres escuchar? No seas tan impertinente porque si no, no tiene sentido. Si decías que yo no te interrumpiera, no me interrumpas tú. Pero es que no me interrumpas, ¿no? ¿Cómo era? Que no se puede interrumpir. Pues lo mismo te digo. Mirás todos los partidos. ¿Ah, sí? ¿Qué sacrificios hicieron los tuyos? Ahora continuamos. Sí, ¿qué sacrificios hicieron? Dime uno. Vamos a ver. ¿Qué sacrificio hizo Alianza Popular para la Constitución? Dime uno. Vosotros hicisteis el sacrificio de permitir a otros partidos. ¡Ole! Vamos a ver. Pero gobernar no es hablar, gobernar es hacer. Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Gallardón en el Ayuntamiento y ahora el brillante Rajoy con muchas posibilidades de estar en la Moncloa.
La pregunta es, ¿nos echamos al monte, nos exiliamos, confiamos en el 15M o votamos izquierda anticapitalista? El enemigo es el neoliberalismo, el enemigo al fin y al cabo es el capital y son los mercados los que nos están imponiendo ciertas cuestiones, de lo cual no está exento el Partido Socialista. Por cierto, es un poco liado eso de decir que, por ejemplo, Canadá es una monarquía. Perdona, Alfonso. Mira, Isabel II de Inglaterra. Pero no sigas, o sea, que estás metiendo Canadá la pata, hombre. ¿Quién es el jefe de Estado de la India, que es una república? Pues no lo sé. Pues entérate, hombre. Yo no soy, ni economista, ni político, ni sé. Cada vez que un policía habla de Bildu muere un politólogo. Yo no soy político, ni soy economista, soy policía. ¿Por qué los análisis políticos sobre la izquierda abertzale lo hacen policías? Yo no soy, ni economista, ni político, ni sé. Sencillamente esto no puede quedar así. No son gente desahuciada, no son gente que no puede pagar, son gente ocupa, son gente antisistema. Y te pueden arrastrar de una forma, pacífica, valga la contradicción, con una forma, educada, o te pueden arrastrar de una forma salvaje, ¿vale? No son gente. Bueno, vamos a retomar la cosa donde la dejó Juan Carlos. Solamente haría como un pequeño comentario para continuar con el debate. Es verdad que la fijación de un enemigo para construir el discurso con el que el régimen pretende legitimarse parece complicado, pero el discurso del sacrificio también es uno que te permite articular ciertos apoyos. O sea, vamos a sacrificarnos, esto es lo mejor que podemos hacer, responsabilidad, paciencia. Yo creo que la resignación puede ser efectiva, y la resignación, como dice Balzac, es un suicidio cotidiano, para que la gente empiece a estar adormecida. Decía Nacho Escolar en una columna que la inoculación del miedo sistemática es la mejor solución para agachar la cabeza. Dos comentarios para abrir la mesa. Decía Isaac Rosa en su última novela, por cierto. ¿Quién? Que Isaac Rosa en su última novela versa sobre eso, muy recomendable. Por cierto. Que es muy efectivo, ¿no? Bueno, históricamente está demostrado. Ahora me gustaría tratar el mismo tema, el 15M, pero el lado con la relación institucional, ¿no? O la articulación de la izquierda en la relación con las instituciones. Decía aquí Gemu Bazart, una frase que me gustó mucho en el debate de las elecciones, cómo la izquierda tenía que reflexionar cómo en una situación de excepcionalidad había sido imposible articular un frente común o como quieras llamarle. Y también apuntaba Miguel Romero que uno de los problemas que podía tener el 15M es que no estaba mirando demasiado arriba y no a los costados, ¿no? Y cogiendo más fuerza por los costados es mejor y hay más capacidad para interpelar arriba. Porque Miguel apuntaba que había un riesgo de la cooptación por el Congreso. O sea, que tú dices como la dación de pago, vale, lo he escuchado por ahí, soy congresista, lo apoyo, la firmo y vete tú a saber quién la reivindica después. Entonces, ¿cómo llevar la disputa a las instituciones? ¿Cuáles son las plataformas, de articulación social de la izquierda? ¿Las hay, no las hay? Juan Carlos, para continuar contigo. Yo cualquier cosa que diga Gemu Bazart la suscribo. Gemu Bazart la suscribo porque también nos gusta mucho Gemma. Mira, el siglo XX es el siglo, lo planteaba Max Weber, el siglo de la parlamentarización de los conflictos, ¿no? Entonces todo su planteamiento ante la propuesta de la revolución espartaquista del 19, ¿no? en Berlín, en Alemania, pero también en Hungría. Su propuesta es que habría que canalizar todas esas demandas ciudadanas a través de vías parlamentarias, a través de partidos políticos ordenados, de manera que no se pusieran en cuestión las bases del sistema capitalista y del Estado representativo. Yo creo que eso está hoy agotado. Yo creo que debiéramos ser capaces de lo que planteamos en términos teóricos, trasladarlo a nuestra realidad. Si nosotros escribimos en la academia que está agotado el sistema capitalista, que es imposible que el sistema capitalista pueda seguir funcionando sin generar devastación de la naturaleza y sin millones y millones y millones de gentes excluidas. Si no funciona el Estado Nacional, porque se ha quedado pequeño para algunas cosas y grande para otras. Y si no funciona el pensamiento moderno, que ha construido una idea de la ciencia y de la razón, donde deja de lado otro tipo de desarrollos cotidianos, sentimentales, emocionales, de aquellos aspectos que no se pueden cuantificar, y digo, si eso no lo aplicamos en esta realidad, creo que no vale para nada lo que estamos haciendo en la academia. Traducido a términos concretos, creo que si es verdad que el Estado Nacional tiene dificultades de gestión,
la gestión interna o los elementos que gestionaban el Estado tampoco funcionan. Y ha sido los partidos políticos tal cual los conocemos que han funcionado en parlamentos tal cual los conocemos. Y esto nos obliga a repensar muchas cosas. ¿Tenemos una más la alternativa? Lo que decíamos antes, no. ¿Qué es lo que ha caracterizado al 15M? ¿A 15M o a las revueltas que yo he conocido en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia? ¿Lo que querían? ¿Saber lo que querían? No, saber lo que no querían. Y yo sigo pensando que a fuerza de saber lo que no quieres, terminarás sabiendo lo que quieres. Pero o vas orientando y vas construyendo las teselitas de ese mosaico, las vas articulando en el conjunto, o al final esas piezas sueltecitas no te sirven para nada. Ya lo intentamos en el Foro Social Mundial. ¿Qué ha sido el Foro Social Mundial? Sino la suma de esos pequeños cuadritos del mosaico. Si al final eso no lo traduces en nuevas formas reales de articulación, no sirve. No sirve, funciona en el momento destituyente, pero no funciona en el momento instituyente. Y por eso vuelvo a insistir. Es un momento para mí, decía Marx en un momento determinado, que había que volver a la Biblioteca Británica. Yo creo que estamos en un momento de esos. Hay que estar en la calle, por supuesto, intentando parar los golpes, los embates de esta política que ha devenido en política de los grandes banqueros. Hay que frenar eso, es el gran triunfo del 2011, ha sido el triunfo de los banqueros, pero al mismo tiempo o entendemos todo esto, lo explicamos y lo traducimos en alternativas, o yo creo que nos van a ganar la mano porque ellos van a explicar el miedo y nosotros solamente lo vamos a sentir. Vale. Miguel, yo creo que lo primero que hay que entender y hay que hablar claro es que ahora mismo el Estado español es un país intervenido. O sea, esa imagen, ¿no?, que se ha vendido de Grecia como país intervenido, de Italia y de Portugal, bueno, aquí también, y hay que decirlo así. O sea que el gobierno no va a tener margen de intervención, de acción, que va a cumplir evidentemente todos los designios de los mercados, y solo hay que ver el Consejo de Ministros, que se podría llamar Consejo de Ministros Sociedad Limitada, ¿no?, por la composición de donde venían. Eso por un lado, y hay que desenmascarar eso, o sea que estamos intervenidos, eso por un lado. Segundo, fundamental, hay que romper el marco exclusivamente de respuesta a escala estatal o nacional. Yo creo que es fundamental articular respuestas que puedan llegar al centro ahora mismo de lo que estamos viendo, de un golpe de Estado en toda regla de Francia y Alemania. Hay que llegar ahí y hay que golpear ahí. Y hay que golpear, evidentemente, juntos y juntas a escala europea. La consigna que por lo menos nuestra organización levantó y que algunos defendimos arduamente después de la huelga del 29S, hacia una huelga europea y hacia una huelga social europea, es fundamental y es necesario. Tercero, el movimiento tiene que articularse evidentemente en torno a una negación, porque eso es una afirmación, al final la negación desemboca en una afirmación. El saber lo que no quieres te determina diciendo lo que sí que quieres, yo creo que es fundamental, pero hay que orientar hacia, yo creo que no solo una multiplicidad de respuestas, sino una articulación clara hacia lo que ahora mismo es el nudo gordiano de la crisis financiera, que es el tema de la deuda. Y el nudo gordiano no se deshace, se corta por en medio. Eso se ha visto en América Latina, que ha sido sumamente útil para construir poder popular, organizaciones populares y sobre todo para conseguir una consigna creíble y aceptable para todo el mundo. No vamos a pagar una deuda que no es nuestra. Y ahí tenemos que intervenir todas y todos juntos. Llámese 15M, sindicatos, organizaciones y demás. Y construirnos en torno a eso. Vale, perfecto. Pablo, sí, rápidamente. ¿Quién va a estar en contra de la propuesta de una huelga europea? Pero lo importante no es llegar a la conclusión teórica de que en este marco haría falta una huelga europea. Es tener la influencia suficiente sobre los sindicatos para que haya una huelga europea. Una de las claves de lo que ha ocurrido en América Latina, yo creo que alude menos a los movimientos sociales en América Latina y más a la capacidad soberana, con todo lo recortado que puedan estar las capacidades soberanas de los gobiernos latinoamericanos. Y lanzo una referencia, una referencia bibliográfica para los chavales que a lo mejor no conocen. Hay un libro del malvado Negri, el cautivo maestro, sobre Lenin. Negri siempre fue un neoleninista y es un libro que se llama La fábrica de la estrategia, en la que cuenta cómo Lenin se enfrenta a buena parte de los marxistas rusos cuando dicen el qué hacer. Tenemos que hacer una organización que
de alguna manera se parece a una fábrica. Los socialistas se escandalizan cómo tenemos que hacer una organización política jerarquizada que parece una fábrica. Y Lenin dice, precisamente porque el sector más avanzado de la economía capitalista está representado por la fábrica fordista, la organización política de los trabajadores tiene que parecerse a eso. Desde ese análisis, Negri llega a la conclusión que si las formas de organización política y económicas del capitalismo han cambiado, el nuevo partido, la nueva organización tendrá que tener unas características completamente distintas. El nuevo partido leninista, eso que Lenin señalaba en el quehacer, digamos, el diagnóstico puede ser impecable, pero aquí nos encontramos de nuevo con la contradicción. Todo esto está muy bien, pero ¿cuál es el tipo de organización? El 15M, el movimiento global. A mí, yo vengo de estudiar los movimientos globales, de haber militado en eso, de tener clarísimo que la soberanía cada vez reside menos en los estados y más en instancias supranacionales en las que solo algunos estados o los lobbies de empresas transnacionales que controlan esos estados tienen cierto poder. Sin embargo, me encantaría poder tener un Consejo de Ministros en el que decir un decreto ley para prohibir los desahucios, o un Consejo de Ministros en el que poder decir el oro se repatria y el oro es nuestro, o un Consejo de Ministros para poder hacer una propuesta a otros países y decir vamos a construir una integración monetaria, que es lo que están planteando en última instancia en América Latina. Pero eso nos obliga a navegar en una contradicción. Sabemos que los estados cada vez tienen menos poder real, sabemos que vivimos en un país intervenido, pero ya no es solamente que no hemos sido capaces de inventar algo distinto y que sea eficaz al presentarte humildemente a las elecciones a ver quién te vota, es que ni siquiera en ningún país de Europa Occidental hay resultados electorales de fuerzas transformadoras que estén en disposición de plantearse el desafío al poder que se ejerce a través de las instituciones políticas. Y eso es una contradicción, ¿no? Porque empezamos la casa por el tejado. Porque empezamos la casa por el tejado. Precisamente eso me parece que porque es empezamos la casa por el tejado. Digo, para provocarte también un poco, ¿no? Yo milito en un partido político y además formo parte de la dirección de una institución política como es Izquierda Unida. Y luego porque creo que es una herramienta, un instrumento. Podría haberlo hecho en un sindicato, en un partido diferente o una ONG o en mi casa o yo sola o en la academia, como hace Juan Carlos, ¿no? Y creo que sencillamente es un instrumento quisiera que fuera un instrumento para la gente, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo con Juan Carlos en una cosa, es decir, nosotros podemos hacer teoría, pero desde el Ateneo no vamos a cambiar la realidad se cambia desde el estudio, el análisis y el trabajo en ella, y lo descubrió más hace mucho tiempo y yo creo que es algo que la izquierda y el partido en el que yo milito olvida muchísimas veces, es decir, nosotros podemos definir una huelga europea que no se servía para hablar, fíjate, yo esto te lo cuestiono, es decir, lo que sí quiero es que la gente que sufre, que padece esa explotación sin límites de la que hablaba también Monedero, en la que yo coincido, es decir, el capitalismo no está agotado ni de lejos, lo que está agotado es que genere algún tipo de bienestar. A partir de ahora, como también tú has planteado, vamos a empobrecernos por meses. En este país, 1 de cada 4 españoles es ya un pobre oficial. Oficialmente, datos del Ministerio, es pobre. Y vamos a un ministro de Economía que dice que entramos en recesión en 4 meses. Eso significa 5,5 millones de parados, sufrimiento de muchísima gente. Y sobre ese sufrimiento, sobre esa contradicción, que yo creo, como tú has planteado antes, que el miedo genera parálisis, pero lo que genera es idiotez. Quiero decir, la gente sabe que tiene miedo y sabe perfectamente que nos están convirtiendo en personas con muy poca capacidad de actuar. Pero yo, curiosamente, muy de acuerdo con Juan Carlos, creo que la historia no está escrita y que de la misma manera que sale el 15M y precisamente ese germen de rebeldía que puede haber en la gente pueda manifestarse de otra manera. Y por eso trabajo. En mi caso, desde un partido político que tiene un grupo parlamentario, pero vamos, no es ni su fin, ni desde luego el de los militantes de Déjame que te insista en una idea, que es muy importante. Un apunte. Cada uno tiene una intervención más. Y ya. Bueno, fíjate que yo creo que una huelga general no vale para nada. Eso ya está descontado. Porque la huelga ya... No, para nada no, pero vamos, no vale para lo que valía antes, es verdad. Antes hacías una huelga y tomaban nota. Hoy no toman nota. Hicimos Hoy una da y no igual. sirvió de nada. Y tenemos músculo. Hacemos una huelga a nivel europeo. Miguel, tenemos músculo para hacer una huelga como aquella que hicieron los mineros contra Margaret Thatcher. Que la perdieron. Donde que la gente, si aquí en España no somos capaces de sostener ni siquiera periódicos de izquierdas, ¿cuánta gente se suscribe a los periódicos de izquierda? ¿Cuánta gente realmente hace caja común con las cosas que les pueden dar músculo? Muy poquito. Entonces no nos engañemos al respecto, ¿no? Una huelga creo que no serviría para nada. No pagar la deuda, la gente no lo entiende tampoco. Claro, es que por eso yo ya he dado un salto con absoluta para mí nitidez, que es apoyar una constituyente. ¿Por qué una constituyente en España? Porque una constituyente une todas las piezas. Yo creo que la gente se paraliza porque tú no le das alternativas. Le dices, te van a quitar 6 días de sueldo, vente a una huelga. La gente dice, pero ¿y para qué? ¿Para qué si es incapaz de intentar representarse en su cabeza la alternativa? No puede.
En cambio, si tú le dices, mira, vamos a una constituyente porque en la nueva constituyente, como sabemos lo que no queremos, vamos a empezar a unir todas las piezas y vamos a discutirlo desde abajo. Por eso creo que la propuesta que va a servirnos en Europa, no en España, en Europa, para salir de este agujero, esta crisis de la modernidad, del Estado y del capitalismo, creo que es un proceso constituyente, cuidado, que tranquiliza a la gente porque no es un proceso solamente de ruptura, sino también es un proceso de construcción. Es un proceso que tiene un elemento de orden, de experticia, de conocimiento, porque vas a sentar unas bases que sirvan para todo el mundo de comportamiento colectivo. Y tenemos la experiencia de América Latina, donde eso les sirvió. Es decir, partir de las constituyentes para reinventarse el poder político es una realidad y generó conciencia. Yo creo que una constituyente brindaría lo que nos ha faltado en el 15M, que son herramientas para toda esa indignación destituyente, convertirla en poder constituyente. Vale, Pablo, querías intervenir, ¿no? Yo quería hacer solamente una breve pregunta que me imagino que Pablo va a responder. Si abrimos O sea, era mi pregunta. Pero... Si abrimos un proceso constituyente, y acabas de hacer una analogía con América Latina, ¿son las relaciones de fuerzas en España las mismas que las que fueron en América Latina? A mí es que me has puesto el balón en el punto de penalti. Yo siempre pregunto a mis estudiantes en clase, les pregunto, ¿qué es les pregunto en clase qué es el derecho. Entonces, al principio, el derecho es el conjunto de las normas legales, las leyes y los reglamentos. Les digo, esto es una clase de ciencia política, para que al final lleguemos a la conclusión de que el derecho es la voluntad racionalizada de los vencedores. Y no es una cosa que digo yo, lo dijo un filósofo del Tercer Reich que se llamaba Carl Smith. Les pregunto, ¿hay constitución en el Reino Unido? Y dicen, no, no hay constitución. Sí, sí hay constitución. Una constitución material que no necesita ser escrita. En teoría no hay nada por encima del Parlamento británico, pero existen una serie de poderes constituidos que establecen una constitución material. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? Que se ha racionalizado la Constitución española según los poderes que mandan. Si es que no ha habido ningún problema en hacer la reforma constitucional, ¿ha habido alguna protesta relevante en la calle? ¿Ha habido una huelga general para detener esa reforma constitucional? Lo que están haciendo los poderes reales es adaptar una constitución que se cumple poco a la realidad del poder que está detrás de todo proceso constituyente. Eso es lo que a mí me da miedo. Si ahora mismo hubiera una asamblea constituyente, eso no es la representación liberal del cuerpo de la nación, eso es una representación de poderes. Si en este país tenemos la constitución que tenemos, es porque en aquel momento las cosas estaban así. Y podemos buscar chivos expiatorios, la traición de los sindicatos y de un partido comunista que no llegó suficientemente lejos. Es muy cómodo hacer ese planteamiento. Lo que hay después de haber perdido una guerra civil y de 40 años de dictadura y con unos resultados electorales que fueron lo que fueron, pues es eso, una constitución que regula algunos derechos y que protege la propiedad privada y que es una constitución que permite la metamorfosis. Hay una expresión que saben ellos, abrir el melón, abrir el melón. Que es una que no abráis el melón, no abráis el melón. Ellos no han abierto el melón. No han abierto ningún melón. Con esto. Es una cita tuya magnífica de Adam Przeworski en el libro que tiene sobre la transición, en el que Adam Przeworski, que es un politólogo liberal, dice: la principal característica de la transición española es que se produjo sin ningún tipo de coste económico para las élites económicas que dominaban el franquismo. Esa es la verdad de este país. Ahora, en estos momentos de máxima debilidad, con 10 millones de votos del Partido Popular, con el 15M como único patrimonio político de la izquierda, con 11 diputados de Izquierda Unida, 7 de Amaiur que están en clave de construcción nacional, uno de Esquerra Republicana... ¿Con eso se puede abrir el melón? Con eso no, porque eso no han emocionado a la gente. Pero tú puedes emocionar a la gente que está jodida en este país, la puedes emocionar si le dices vamos a reinventarnos las cosas. No, vota a Amaiur o vota a Izquierda Unida o vota al PSOE. Eso no emociona a nadie. ¿Y sabes quién lo sabe eso? Los constitucionalistas, cuando dice un tipo como Rubio Llorente, no abramos el melón, porque ellos saben que el melón de la Constitución lo pueden abrir ellos para sellarlo o abrirlo nosotros para replantearnos todo. Con eso, Miguel. Hombre, yo creo que lo sellaron bastante en verano, o sea, lo sellaron, o sea, yo creo que el melón, vamos, lo abrieron, lo sellaron, se tomaron la rajita que querían y lo volvieron a guardar bajo 7 llaves, La raja del melón, ¿sabes? Que yo suelo tomarme en rajas el melón, no sé lo que tú piensas, pero bueno. A ver, con lo cual, el tema de la constituyente, yo creo que no hagamos atajos, o sea, no busquemos atajos, ya que vemos a América Latina como un modelo, claro. Es
que las constituyentes no cayeron del cielo y nadie dijo, uy, creo que el punto clave es hacer una constituyente. No, hubo luchas fundamentales que construyeron un poder. Un 20% en Venezuela. Bueno, por Dios. O sea, el tema de Bolivia, la lucha del agua. La lucha del agua. O sea, el tema, por ejemplo, se echaron directamente, se echaron gobiernos. Que es que aquí no se ha caído ni se ha tropezado un ministro. Tan siquiera con estas movilizaciones. Entonces, construyamos, armémonos, agrupemos gente, intentemos construir en torno a luchas concretas. Con un horizonte, evidentemente... El horizonte es un cambio constitucional. No, si no el horizonte... A ver, Juan Carlos, un momento. Para mí el horizonte a día de hoy es destituyente. Salir del shock en el que está la gente después del 20N, porque hay un shock. Sin ofrecer nada. Si hay un shock, espera un momento, Juan Carlos. Salir de este shock, abrir un proceso destituyente, evidentemente, con un horizonte constituyente. Pero para poder abordar un horizonte constituyente hay que armarse y ser gente. Ser mayoría social. Y eso hay que currárselo abajo, en el fango, en la arena. Ahí es donde hay que construir la mayoría social. Y con los votos también. Y luego vendrán los votos. Si es que el problema es empezar siempre la casa por el tejado. Y por último, el tema de la huelga social europea. O sea, porque yo creo que sí que funciona. Primero, es necesario articular más allá de la CES, coordinaciones serias de lucha a nivel europeo. Por cierto, si no me equivoco, Marga Tojo es el presidente de la CES ahora. Por ejemplo, le podríamos decir alguna cosa, ¿no? Podríamos decirlo, claro, podríamos decir una cosa. Y lo último, el tema de la huelga general europea, evidentemente no se queda simplemente en el día de la huelga. El día de la huelga, primero es coordinar e internacionalizar un conflicto, más allá de las 18 huelgas de Grecia, Y eso, meterlo en Italia, meterlo en Francia, meterlo en Alemania, es fundamental. Coordinado y estructurado y con un discurso. Y con una consigna fácilmente legible para la gente, que a mí no me parece difícil. Si yo no tengo ningún crédito, si yo no he pedido ningún crédito, no voy a pagar la deuda de otros. Vale. No lo voy a hacer. La deuda de bancos y empresas privadas. Marga, en Grecia dicen, si no robo... Marga cierra con una intervención breve, por favor. Pues muerte al romanticismo dentro de la izquierda, es decir, acabemos de idealismo, ¿no? Y volvamos un poquito a lo que alguien definía como socialismo científico, del que yo no sé mucho, pero lo que sí sé es que se basa en la realidad concreta y en los problemas que tiene la gente, los que tengo yo, lo que tiene mi familia, lo que tiene mi hermano. Es decir, definir una revolución por arriba lo podemos hacer, nos podemos divertir mucho, seguro que es muy instructivo, pero realmente no sirve de mucho. Yo creo que este país, el drama que tiene España, yo lo digo en serio, es que el futuro inmediato que se nos presenta es muy negro para la mayoría social, muy negro, ¿no? Entonces, lo primero es que yo creo que además dentro de la izquierda, y mi inclusión es que ni siquiera conocemos muy bien al que denominamos enemigos. Es decir, no hay un estudio serio en España sobre la formación del capitalismo español en los últimos 20 años. Sobre cómo ha hecho un cambio de forma de acumulación que pasa de la economía rentista, la economía del ladrillo, que pasa a la financiarización, o el tema de la deuda y quiénes son y dónde están. Podemos hacer bromas, pero digo, en serio, ¿no? Para saber exactamente dónde puedo tocar barrio a barrio, zona a zona. Y donde realmente, como tú decías, los conflictos de clase, yo creo que ya no se dan de la forma tradicional y por eso una huelga general no tiene el impacto que tenía cuando la pedía Rosa Luxemburgo. Tienen que hacer a los pagados. Es decir, exactamente, o por lo menos, exactamente, mira, esa podía ser una también, ¿no? Es que por eso se mete lo social. Bueno, es tu opinión, yo no creo que sea... Es decir, creo que además la gente se articula y se lucha como le da la gana, esa es otra. Es decir, el problema es cuando la posibilidad del cambio, la esperanza, como digamos, es real y es posible. Y yo que creo firmemente que las cosas se pueden hacer de una manera radicalmente distinta a la como se hace en este país, toca un trabajo de hacerlo con muchísima gente, pero tampoco ideemos, acabamos con el romanticismo, de verdad. Vale. Lo digo yo, que venía siempre de una tradición muy idealista. Digo, tenemos que quedar ahí, muchachos. Sí, queda pospuesto. Por hoy vamos a adelantar la tuerca rap, es decir, no terminamos el programa con ella, luego habrá una despedida afectuosa al presentador tertuliano hoy que nos abandona. Vamos a poner el video de la tuerca rap. Aprovecho para anunciarles que va a salir o está a punto de lanzarse un CD con lo mejor del rap que se ha tocado en la tuerca o lo mejor de los grupos que han pasado por aquí. Y el grupo de hoy se llama Mala Barraca. Adelante con el video. Mala barraca, pero la tuerca. Mire un euro y ve
veig la cara al rei, corrupció a la família, doncs no veig lleis per ells. La volta a la moneda marca sols un trist camí, rebentat per la ultradreta de Merkel i Sarkozy, que ens venen a les empreses, que ens empresonen, es senten unes veus cridant som persones. 15M, 15O, un moviment massa suau, però aquesta idea encara es viva, vola com un au que canta les orelles d'ofres d'Occident. Eta deixa les armes per mostrar les dents. La tuerca rap al carrer, colze a colze. Putin, que ens ho tancarim, premis ja des 2011. Això han tingut enguany l'Europa del parany imperialista que ataca Líbia des de l'OTAN, mentre el món ho va notant, va despertant. La soga que ara ens ofega ens farà grans. Carlota i la resta de la tuerca CMI. Guanyarem. Where you want, entre plans de rescat, el poder dels mercats, el malfer dels bancs, retallades en sanitat i educació no són solució, senyora Cospedal, tampoc és privatitzar les de producció oficial. Es baixen els sous i pel pas demanen més perres, revolucions àrabs, a Europa obriren escletxes, l'esperada dimissió, Osama a l'aigua i Sharon al clot, prenent exemple dels grecs, tothom a l'avalot. Si Merkel dicta, la resta apunta, però a Goldman Sachs on està la batuta, cada ciutadà és una puta per el capital que marca la ruta, i així es va amb un puter al Fons Monetari Internacional. Alerta en la prima de risc, el BCE acudix al rescat, mentre França i Alemanya recomanen austeritat. Però l'austeritat és per al proletariat i el burgès continua igual, revolcant-se en els seus diners i comprant deutes de l'Estat. Bueno, como seguramente cuando Pablo sea presentador de la tuerca, no, de la sexta, va a tener que cumplir protocolos mucho más rígidos. De toda la sexta no creo. Bueno, de parte de la sexta. Vamos a dejar que despida hoy el programa él, para que nos eches un poco más de menos. Decía una cosa antes Juan Carlos que yo creo que es crucial. ¡Vendido! La pelea. ¡Vendido! Oye, los compas de seguridad, ¿qué coño es esto? ¡Hace más pedidos más cosas de ganar que nadie, hombre! ¡Vendido! ¡Traidor! ¡Traidor! No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? No me lo puedo creer. ¡Fuera, hombre! ¡El decano se vende! ¡El decano se vende! ¿Qué? ¡Fuera, hombre! A cobrar ahí, ¿no? Mucho te gusta el dinero, hombre, mucho. ¿Qué es esto? Ponte de pie. El decano lo que debe hacer es comprarse. Me cago en la hostia. Inocente, 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 inocente. No nos vamos. Muchas gracias, Nega, por hacerme de gancho con esto. Pero qué pena, Juan Carlos, me hubiera encantado, de verdad, Pablo, me hubiera encantado que te hubieras... Vaya la que hemos liado en internet y en las redes sociales. No nos vamos a la sexta. Muchas gracias a todos los que os habéis prestado a esta broma. Era difícil hacerla y difícil hacerla creíble el 28, pero yo creo que se ha abierto un debate interesante en internet, pero no, de momento ni me ha llamado Jaume Roures, ni nos vamos a la sexta. Como te llame a partir de esta, sí que nos vamos a reír. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sí, por eso lo ha hecho, vamos. Oye, está clarísimo. Me habéis asustado. Ah, es verdad, es verdad. Vamos a brindar, es fin de año. Bueno, por muchos años más. Al final es el deseo oculto. Claro, claro. Oye, me encantaría ir a ver y poco oculto. Ojalá echando al rey aquí tuviéramos los mismos beneficios que echando al rey en Egipto. Empecemos por Urdangarín. Estoy por brindar por él. Claro, claro. Por Urdangarín. Habrá que ponerle una calle como uno de Iñaki- los precursores y Iñaki más Azcárate. trabajadores de la Tercera República. Eso es la razón, la hemos hecho más capaz que vamos. Hombre, este año, aparte de pedirle cosas a los reyes, le puedes pedir también al yerno. Toma. Oye, venid a brindar. Claro, que vengan los encapuchados a brindar. Vamos. Venid a brindar, joder. Dejad las cámaras, macho. Bueno, Oye, por lo de las Teleca, nos cámaras, vemos en el 2020. Y por la transformación social. Ahí está. Mira, te ha quedado precioso, de verdad. ¡Salud! Cuidado con los Y ahora micros, tenemos un video que son muy caros. ¿Qué vídeo de tenemos? felicitación de los técnicos de la tuerca. 5, 4, 3, 2, venga. Nossa, nossa,
assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema. Sábado na balada, a galera começou a dançar